Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, familias Montessori. Bienvenidas a este espacio que traemos de desarrollo personal. Estamos con toda la disposición, con todo el cariño, Andrea y yo, de poder abrir y poner sobre la mesa estos temas que nos ayudan a pensar, a reflexionar, que nos traen además oportunidades de poder poner en acción ciertos cambios para poder tener resultados diferentes. Así que para nosotras realmente es un placer, un privilegio y les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, quienes están en vivo y quienes van a ver la grabación de manera posterior. Quería introducirles el tema del cual vamos a hablar y antes decirles que, bueno, de acuerdo a la encuesta, mañana tenemos reunión a las 7 de la noche también con Andrea y con todo el equipo de psicología, donde vamos a hablar de diversas cosas y les voy a dar unos minuticos de noticias institucionales el día de mañana, pero dentro de los cuales les adelanto el día de hoy que en la encuesta que realizamos, pues nos pidieron que la gran mayoría que estos encuentros fueran una semana sí, una semana no, para que se puedan organizar muchísimo mejor y tuvieran el tiempo también como de digerir la información y poderla pues poner en práctica. El tema que les traemos para estas sesiones es un tema que creo del que hablamos, pero hablamos desde un lugar muchas veces de incomodidad. No anticipamos porque le tenemos un poquito como de miedo, de respeto a esos, a entrar en estas zonas incómodas, así que les anticipo pues que probablemente vamos a visitar zonas incómodas, pero visitar zonas incómodas de manera regular, de manera frecuente, lo que hace es que nuestro cerebro vaya entendiendo que las zonas incómodas realmente no son tenebrosas, que además nos permiten transitar y conocer cosas nuestras que no conocíamos, llenarnos de herramientas y empoderarnos, porque al final son resistencias y miedos por las cuales pues evitamos como ciertos temas y demás. Así que el tema que traemos para estas sesiones es el tema del duelo. Y además es un tema por el que todos tenemos que pasar, y también los niños, evidentemente, y el poderles brindar a ustedes herramientas y brindarnos herramientas, porque esto es un camino en el cual continuamente, tanto Andrea como yo, pues estamos igual también en este proceso de autoconstrucción, visitando estas zonas. Y el duelo visto desde diferentes perspectivas, de diferentes maneras, porque no solamente existe el duelo cuando una persona muere, sino hay duelos a proyectos, hay duelos a relaciones, hay duelos a antiguas identidades de nosotros. Y nacimientos también a nuevas. Entonces, es lo que vamos a compartir. Esperamos que esta información sea de gran utilidad, muy valiosa para todos ustedes. Así que, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias Daisy por esta introducción y por el preámbulo. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, queridas familias Montessori. Los extrañábamos, ya llevamos varias semanas con las vacaciones y la semana pasada no nos habíamos visto tampoco. Así como les comenta Daisy, pues hemos querido traer este tema para ustedes hoy porque también entendemos que hace parte de nuestro crecer, de esta dinámica de la vida, pero más bien dándonos cuenta y siendo conscientes de qué tipo de información tenemos en este momento para abordar estos temas, qué información tienen ustedes como padres también y a veces incluso como institución, pues cómo también se acompañan estas situaciones con los chicos. Entonces, así como les dice Daisy, pues la idea es ir visitando esta particularmente, que es una zona incómoda, porque lo que sucede con los duelos, y ya vamos a ir viendo estos tipos de duelos, y aquí también la idea, nuevamente, como siempre les sugerimos, es que ustedes puedan participar en relación a esas dudas que van apareciendo, que ustedes hayan tenido que transitar y que en ese ejercicio pues no se sientan solos. Em, el duelo entonces es una respuesta natural. Esto es algo que hoy por hoy lo entendemos. Quizás nuestras
generaciones pasadas, nuestros padres o incluso nuestros abuelos, esto lo vivieron de una forma muy silenciosa. Gracias a Dios, en este momento la visión que se tiene de procesar este tipo de información es diferente. Buscamos que podamos incorporar estas emociones que vienen con este dolor. Entonces, el duelo es este ejercicio a una pérdida, ¿cierto? Una respuesta natural a una pérdida que involucra un universo. Son demasiadas, demasiadas emociones y para cada uno de quien lo vive, pues se transita de una forma diferente. Eh, Ese proceso usualmente viene con dolor, viene con mucha tristeza. Pero en el caso de los niños, a veces es muy confuso las emociones que lo acompañan. A veces viene con frustración, a veces viene con confusión. En muchos casos, pues digamos que viene con mucha rabia. Entonces, la idea es que nosotros como agentes que acompañamos tengamos un poco más de información sobre cuáles son esos aspectos que son esperables en diferentes edades y etapas y de qué forma, si viene este ejercicio para la familia o para el niño, pues podamos acompañarlo adecuadamente. Vamos a hacer, aquí hay un paralelo y es cómo nosotros como adultos transitamos o ya tenemos algunos recursos para transitar el duelo en relación a los niños. ¿Qué pasa con nosotros adultos? Nosotros tenemos una comprensión completa de lo que es una pérdida. Si a nosotros tenemos la finalización de un proyecto, estamos dándole cierre a una relación, estamos despidiendo a un familiar, entendemos realmente lo que significa este proceso, entendemos que no vamos a volver a ver a esta persona, que este proyecto ya no va a ser más, que esta relación ya también culminó. Entonces, desde este ejercicio consciente tenemos esta capacidad de concebir esa ruptura. En adición a eso, pues también tenemos una capacidad de reflexión en relación a a esta pérdida y eso facilita también en muchas medidas los tiempos que nos vamos a tomar o que nos vamos a tardar para poder transitar este duelo. Y además de eso, hay un componente que es muy importante y es la red de apoyo. La mayoría de las veces ya hemos construido una red de apoyo a nuestro alrededor que nos permite hacer una transición también mucho más amable y generosa en una ruptura o en una pérdida. Y esto pues es un factor protector, es parte de lo que nosotros desde psicología evaluamos siempre. ¿Qué mecanismos están haciendo contención alrededor de la persona que le permiten transitar la experiencia también de una forma más tranquila? Entonces, las redes de apoyo que se van construyendo alrededor, la capacidad de comunicar a esas redes lo que yo estoy sintiendo o cómo estoy experimentando este dolor también facilita esta transición y además de eso puede que a lo largo de nuestra vida pues ya hayamos acumulado una secuencia de experiencias en donde hubo una ruptura o donde hubo también una separación. Entonces, esto para nosotros como adultos no es que duela menos, lo que pasa es que duele diferente y tenemos más recursos. Este paralelo se los hago porque muchas veces desde esta expectativa del adulto nosotros deseamos que los niños también transiten sus emociones y hagan cierres y hagan ciclos de acuerdo a lo que yo estoy viviendo o de la forma o los tiempos, en los tiempos y en los ritmos. Y en el caso de los niños, particularmente con el duelo, pues hay procesos que son mucho más profundos y que están muy limitados o muy asociados en relación a su etapa evolutiva. Primero, entonces, que hay que entender que la comprensión del niño en relación al duelo es muy limitada. Nuevamente, esto se asocia a sus etapas de desarrollo evolutivo. Entonces, en niños en edades tempranas, vamos a decir que la pérdida se sufra de los 2 a los 5 años, pues esta información es difícil que ellos puedan tener una buena asociación porque es una información muy abstracta el decirles alguien se murió, alguien se fue, por lo cual aquí, anticipándome un poco, una de las recomendaciones es que siempre
se puede hablar desde lo físico, desde lo tangible, que es el cuerpo ya no va a estar, ya no lo vas a ver más, no lo vas a volver a ver, ser muy claro en ese lenguaje y no dejar a interpretación también porque en el imaginario del niño pues hay mucha fantasía y puede haber también confabulación en las historias. Por el otro lado, pues también es importante ver que la expresión emocional es diferente. Esto aquí hago una especial anotación porque sucede en muchas ocasiones, y esto es de lo que más suele asustar a los padres y a los familiares, y es el ejercicio de involución o de regresión que puede hacer un niño en sus etapas evolutivas. Entonces, cuando hay dolor, cuando hay pérdida, cuando hay confusión, pasa que a veces los niños van a etapas anteriores y entonces pasa esto, ¿no? Por ejemplo, vuelven a pedir tetero, vuelven a chuparse el dedo o se chupan el dedo si no lo habían hecho nunca, pueden volver a mojar la cama en las noches. Pueden haber episodios de enuresis, de copresis, pueden haber episodios en donde haya demasiados desbordes emocionales muy intensos, con mucha dificultad para poder expresar realmente lo que les está pasando, o puede haber aislamiento. También puede presentarse episodios de mutismo, definitivamente, en donde no expresan, no hablan, no encuentran tampoco como figuras a su alrededor que les genere la confianza suficiente para poder hablar. Y entran en estados largos, de temporadas largas de, de falta de comunicación. Entonces, esta parte pues nos está dejando ver bastante bien y bastante claro cómo es ese ejercicio de expresión emocional, cómo transita el niño todas estas emociones y por eso, en todo el trabajo que se hace ahora con ellos desde la parte psicológica, permite que cada vez tengan más herramientas de comunicar, de expresar, de decir, y que nos podamos justamente anticipar a este tipo de eventos que son de alto impacto, que son eventos que van a determinar procesos no solamente emocionales, sino también procesos cognitivos, de aprendizaje, sociales, porque frente a una situación de estas hay retraimiento y ese retraimiento va en todas las áreas. Podríamos pensar que va a ser solamente entonces en el momento en el que está con la familia, pero en el colegio también vemos el impacto. Vemos que los niños se aíslan, les cuesta mucho más aprender, les cuesta mucho más enfocarse, su rendimiento general tiende a decaer. Y eso pues hay que ser muy conscientes porque también a veces puede pasar que hagan la observación desde el colegio de falta de atención, falta de concentración, inquietud, pero realmente todo esto lo que se debe es a que hay una situación de fondo. Acá en ese sentido también quiero hacer énfasis y es en algo que a veces también, digamos que como adultos esperamos. Entonces, no, pues vamos a comunicar más adelante. De repente, por ejemplo, tenemos un familiar que está enfermo, que no sabemos qué va a pasar y entonces no comentamos, esperamos y realmente venimos a comunicar ya cuando hay un evento que es mucho más complejo. Aquí la recomendación también es que ustedes se apoyen del colegio. No es, si ustedes están viendo que hay una situación que puede caracterizar algo de alto impacto emocional para el niño, no den espera y busquen informar también en la institución para que podamos tener de primera mano la información y poder hacer un acompañamiento cercano y entender también la etapa por la que está cursando el niño y poder apoyarlo de la misma forma. Porque a veces también desde la observación interna se ve que el niño, como les digo, puede estar distraído, le está costando un poco más todo el proceso de aprendizaje, pero de contexto en casa pues no estamos entendiendo que está viviendo esta realidad y entonces se puede interpretar inadecuadamente de dónde es que vienen estas fallas, ¿vale? Entonces esa también como una recomendación. Gracias, Andrea. Y permíteme también hago un pequeño aporte y por eso digamos que arrancamos y la introducción decíamos que
este es un tema normalmente incómodo, ¿no? Es como que si vemos que, o incluso hemos tenido casos también donde de repente hay la muerte de un familiar y no sabemos cómo comunicarlo, no sabemos cómo comunicar de un cambio, de la pérdida de una mascota, la muerte de un familiar, las separaciones de las familias. Y siento que hay un tema de eso, de incomodidad que nos cuesta transitar por el que no sabemos cómo darle información. Y estas son cosas que hacen parte de la vida. Es decir, los desafíos a los niños no se los podemos quitar como papás, sino al contrario. Es decir, cualquiera de nosotros hoy adultos, pues hemos tenido que transitar y nuestra historia de vida se trata de haber transitado un montón de desafíos y de zonas incómodas que nos llevaron a transformaciones que nos permiten hoy ser las personas que somos. Entonces, en ese caso, y una de las cosas que decía Andrea, efectivamente es como la comprensión desde mi lugar y como siempre les decimos es, yo desde mi lugar de adulto y desde mis propias heridas de infancia, ¿qué es lo que estoy interpretando con esta pérdida o con el duelo? Porque además recordemos que también es un tema más occidental, que el tema de la muerte es como, no sé si les ha pasado, pero bueno, yo que tuve la pérdida el año pasado de mi abuela y de mi papi, la gente es como, ay, lo siento mucho, ojalá nadie tuviera que pasar por esto, pero es una cosa que no existe, es decir, todos vamos a tener que transitar por la muerte. La muerte hace parte en el momento en el que nacemos, la muerte está latente, es decir, es una cosa y es una certeza. La muerte física es una certeza para todos los seres humanos. Lo único que no sabemos y es incertidumbre es el momento en el que va a realizarse. Además, tendemos también un poco a pensar, y la ley de la vida dice que, bueno, que normalmente se van muriendo también las personas, primero los más adultos y luego los más pequeños, pero muchas veces tampoco sucede de esta manera porque hay misterios que nosotros pues tampoco es que podemos explicar, pero sin embargo lo que sí podemos hacer es acompañar de esta manera. Y lo mismo lo que decía Andrea, ¿no? Es el poder comunicar y el poder contar en ese sentido con una red de apoyo dentro de la cual está el colegio para poderles acompañar, para poderles guiar, no solamente pues a los niños, sino a través de todos estos espacios también a ustedes. Tenemos también en ese sentido, cada vez más familias que se acercan a nosotros y nos cuentan también de procesos de separación. Evidentemente, nadie se casa pensando en que se va a separar, pero es una de las posibilidades también. Y el cómo podamos hacer ese acompañamiento primero a nosotros adultos y luego a los niños, pues es lo que va a garantizar que esos procesos de transición, lejos de crear traumas, los van a fortalecer a todos en familia. Así que era lo que quería aportar, Andrea. Gracias. Perfecto, Daisy, muchísimas gracias. Y claro, también pues ustedes saben que Daisy lo expresa desde esta experiencia em, de una pérdida cercana. Entonces, sí, definitivamente esto es algo que también merece la pena revisar de fondo en relación a los preconceptos que hay a nivel familiar sobre lo que es la muerte y la forma en la que a nivel contextual y de familia pues estamos acostumbrados a vivirla, a atravesarla, a entenderla. Ustedes saben que hay diferentes culturas alrededor del mundo que ven en realidad la muerte como una despedida muy bonita, como algo que al contrario, en lugar de llorar, hay que festejar, en donde se hacen rituales que son rituales que están relacionados a esa despedida desde una posición de total desapego, desde una posición que se abandona el ego y se entiende pues que realmente es el alma es que es quien trasciende, ¿no? Entonces esto también se los dejamos a ustedes a consideración, a que ustedes también lo puedan revisar desde lo que son sus creencias, desde lo que ha venido siendo esta información que va pasando también generación en generación de cómo se entiende para la familia la muerte, de cómo se vive y de qué tipo de ejercicios se hacen alrededor de ella cuando aparece, ¿no? Y de la misma forma, pues también cómo se viven las rupturas, cómo se vive un duelo en general, cuáles son esos mecanismos que nos decimos a nosotros de forma personal
y que nos decimos también en familia. ¿Cómo vive esta familia un reto? ¿Cómo vive esta familia una pérdida? ¿Cómo vive esta familia el dolor? ¿Ok? Y entonces, desde esa información, esos preconceptos que están, que se han ido desarrollando, creencias, yo las llamo creencias raíz, entonces podemos entrar y empezar a evaluar cómo son las etapas, ¿sí? Nuevamente, todas estas cosas, estas etapas especialmente, a pesar de que ustedes las ven aquí en un paso a paso, no quiero que entiendan que no son lineales. Esto no es como que ya entonces ya me pasó esto y entonces ahora voy para la siguiente, voy para la siguiente. No, no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo entrar en la primera fase del duelo, puedo estar en total depresión, y después de eso ir a la ira y después de eso voy a la aceptación y siento que ya estoy acá, pero de repente hubo un evento que me recordó todo esto y otra vez entré en otro de estos ciclos. Entonces, a pesar de que están de alguna forma diseñadas en un paso a paso, no son lineales porque nuestras emociones no lo son y porque nuestra vida no funciona tampoco en este orden perfecto. Esto para que ustedes se entiendan también en el cursar estas situaciones de forma personal y para que ustedes también puedan comprender en el proceso del niño que no necesariamente tiene que ir en este orden y que puede saltarse y que en ese saltarse pues lo que hay que entender realmente es qué es lo que está de contexto que está afectando ese proceso, estas etapas del duelo y pues de qué forma podemos seguir haciendo acompañamiento. Entonces, las etapas del duelo, em, primero empezamos por esta etapa de negación, que es en el momento en el que nos dan la noticia, nos dicen que hay una ruptura, nos dicen que hay la pérdida de alguien querido, pues entonces lo que hace inmediatamente como mecanismo de defensa mi psique es decir, no, esto no es una realidad, esto no está pasando y esa transición nos cuesta, especialmente cuando son cosas abruptas, cuando es un evento en donde yo no tuve el tiempo de anticipar, en donde no tuve el tiempo de preparar, o lo que sucede muchas veces que hay un proceso en el que se ha visto el deterioro de la persona. Entonces vamos viendo el familiar que venía enfermo, lo vimos enfermo en la casa, después lo vemos enfermo en el hospital y eventualmente entonces ya nos dieron una noticia. Ese ejercicio que fue gradual le permite a mi consciente e inconsciente hacer una mejor organización de la información y aceptar más fácil el hecho. Pero cuando no es así, cuando es simplemente una noticia eh, abrupta, entonces entro a esta etapa mientras mi conciencia le va abriendo espacio a esta información, mientras empiezo a entender realmente qué fue lo que pasó, cómo pasó. Y esta es una etapa en donde hay muchísimas preguntas, en donde suelen haber pues preguntas que son racionales, preguntas que son irracionales, preguntas de contexto, preguntas que van más como hacia la imaginación, todo con el propósito de empezar a armar un rompecabezas alrededor de la situación y que haga sentido. Eso es al final lo que busca nuestra mente, poder hacerle un poquito de sentido a lo que nos están diciendo. Después entonces viene esta otra fase que es la ira, que es en donde quizás entonces pueden haber picos mucho más altos de emoción. También en esta fase de la ira se puede experimentar el aislamiento y mucho silencio. Esa es otra forma también de expresar, no necesariamente tiene que ser a través del desborde, de la pataleta, del grito, del llanto, sino que puede haber este otro ejercicio de más bien me aíslo, más bien no digo, pero me siento como en un resentir, me siento en con un resentir en la vida, empiezo a cuestionar el amor. En muchas ocasiones, pues esta es como esa fase en donde se cuestiona el amor de Dios, la razón por la que existimos, la razón por la que estamos, cuestionamos el por qué tenemos que estar acá en la vida.
Y esta transición, pues también en ese ejercicio de muchas preguntas, lo ideal es poder validar siempre las emociones, poder validar esta fase de la no aceptación, esta fase de la molestia, del dolor, validar también y comprender la razón por la que a veces necesitamos retirarnos, estar un poco más alejados y volver paulatinamente. Y después viene esta parte de la negociación. Esta es una etapa en donde para poder comprender, tener una mejor, incorporar mejor la información, entonces empezamos como a hacer esos pequeños acuerdos con la vida, ¿no? Y entonces, y acá se generan muchas ideas irracionales. Entonces, ¿y será que si yo me hubiera comportado de esta forma, esto no hubiera pasado? ¿Y si yo le hubiera hecho esto al abuelito? ¿Y si yo le hubiera dicho esto? ¿O si yo, todos los hubieras empiezan a aparecer aquí? Y esto es lo que desencadena en muchas ocasiones también los sentimientos de culpa, incrementa también el dolor porque estoy acá sintiendo que yo pude haber hecho o pudo haber pasado, entonces también cuando hay eventos que son en clínicas y si el doctor hubiera hecho esto y si esto hubiera ocurrido de esta forma, si se hubiera cuidado. Entonces, esta parte de negociación que es interna y externa, pues cuesta un poquito también, nos demoramos un poco transitándola. Y ya en este punto, después de que se evalúa todo este escenario, después de que yo ya sentí la molestia, pues finalmente mi psique se da cuenta que esto es una realidad, que esto es algo que no es revertible, que es un hecho, que ya está. Y entonces acá pues ya siento el dolor. Aquí hay un golpe de realidad que me lleva a sentir que definitivamente no hay nada que yo pueda hacer que esté en mi control para que cambie esta situación. Y entonces empezamos a navegar hacia esta fase que es de la depresión, del dolor. De vuelta, para los niños pues puede ser también mucho el silencio o puede ser el extraño mucho, extraño mucho, extraño mucho y lo manifiestan, ¿no? Em, Aquí también es importante que en todos estos cambios, pues nuevamente yo lo que les digo, evaluemos todas las áreas alrededor de los chicos y de ustedes. Cómo está en relación al sueño, cómo va viviendo todo en relación a la alimentación, cómo están también sus relaciones a nivel social, porque todos estos son componentes que empiezan a decaer y poco a poco nos van mostrando cuál es el estado general o la condición general del niño. Se muestran más retraídos, pero digamos que este es mucho más evidente. A veces no nos damos cuenta con la comida, no nos damos cuenta tampoco en las relaciones sociales y tampoco logramos alcanzar a percibir si está teniendo algún impacto a nivel del aprendizaje, a menos de que se pregunte. Entonces, esto también como para tenerlo en el radar. Y finalmente, después de que se vive todo este proceso, pues llega eventualmente la aceptación. En este ejercicio de la aceptación, nuevamente yo ya vengo de este golpe de realidad, ya vengo de haber llorado, ya vengo de haber comprendido que esta es una realidad que no va a cambiar. Pero ojo, esto no quiere decir que a mí ya no me duela, esto no quiere decir tampoco que me duela menos. Puede haber días que me duela un montón, puede haber días que yo diga hoy lo llevo con un poco más de calma, pero no necesariamente el hecho de que pase el tiempo quiere decir que algo nos duela menos. Y esto también es válido y es importante entenderlo porque también hay una expectativa en relación a esa cantidad de dolor que yo tengo que sentir con una experiencia. Y el hecho de que yo lo acepte y lo entienda no quiere decir que no haya dejado una marca, que yo siga extrañando a esa persona, que yo siga añorando de alguna forma escuchar a esa persona, hablar con esa persona, por ejemplo, lo que son los abuelitos para los niños en su acompañamiento. Entonces, si nosotros como adultos tenemos la capacidad de validar
esa nostalgia que puede sentir el niño, esa tristeza por no poder escucharlo más, por no poderlo ver, pero digamos que desde esta fase de la aceptación, pues el niño va a estar también mucho más tranquilo, ¿sí? Sin ponerle una presión, sin ponerle un tiempo, sin decirle ahí, pero ya esto ya está, o esto después ya nunca más lo vas a volver a sentir, hoy estás triste, pero después nunca más vas a volver a estar triste, no, porque esto es un dolor que queda y queda con un rezago que solo el tiempo nos va diciendo qué tan grande va a ser. ¿Cómo vamos hasta ahí, familias? No sé si hay alguna pregunta, tú quieras adicionar algo, Daisy. Esperemos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, ¿no? Bueno, entonces hicimos acá tres grupos de comportamientos que quizás ustedes puedan esperar en tres edades puntuales, en tres fases evolutivas puntuales. Eso nuevamente para que podamos entender también que el duelo se va viviendo de acuerdo a esa etapa evolutiva de una forma diferente. En los chicos de 3 a 5 años, lo que podemos ver es que hay una comprensión mágica de la información, ¿no? Entonces, pueden pensar que esta pérdida es algo temporal, que es irreversible, por eso es importante desde el principio ser muy claros y decirles, la abuelita se murió, eso quiere decir que no vas a volver a ver a la abuelita, nos vamos a despedir, el cuerpo de la abuelita ya no está más, el corazón del abuelito dejó de latir, las mascotas también, entonces vamos a enterrar a la mascota, el cuerpito ya estaba muy enfermo, el corazón dejó de latirle, y entonces acá, en estas etapas, lo que nosotros recomendamos es que en la medida en la que se pueda, pues se puedan acompañar estas despedidas con rituales, hacerle una carta, hacerle una nota de despedida. A veces también es como, bueno, vamos a preparar la comida que más le gustaba, como este tipo de actividades que el niño sienta y perciba que es una forma de honrar la vida de alguien y poder hacer una buena despedida. También puede haber una regresión, que era lo que les explicaba ahora, o una involución en el comportamiento. Entonces, eso también es esperable. Puede asustar porque también a veces los papás cuestionan y lo perciben más como desde el desarrollo físico, como que, uy, es que otra vez mojó la cama, otra vez está buscando el seno, quiere otra tomar tetero. Pero entendamos más bien que es desde esta base emocional. Y pueden haber entonces cambios más fuertes en el comportamiento en relación al apego, porque hay un temor, ¿cierto? Entonces, si me estás diciendo que X persona o que mi mascota ya no va a estar más, quiere decir que pueden desaparecer mágicamente. Y entonces se activan miedos, que son miedos muy inconscientes en el niño, y naturalmente va a buscar estar mucho más pegado y mucho más cercano a sus figuras de seguridad, a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos, las personas que hacen parte de ese núcleo. También pueden haber muchos más desbordes, pueden haber cambios en el sueño, por supuesto, y cambios también en el apetito. Por el otro lado, en los chicos ya un poco más grandes, que ya hay una capacidad de comprensión mayor, pues ellos van empezando a entender este concepto, ¿no? De la permanencia o de la pérdida. Pero a pesar entonces de que la entienden y la pueden procesar, les cuesta más tiempo poder transitar esa idea. Siento que ellos divagan un poco en la información, nuevamente, porque en relación a las etapas del duelo, pues como que van por picos. Y esto, pues realmente requiere del acompañamiento del adulto. Hay un fenómeno que esto sí lo vemos en chicos más grandes y es la culpa, porque desde el amor también que hay en estos eventos, los niños siempre buscan hacerse responsables. Yo como hijo quiero que mi mamá esté feliz, que mi papá esté feliz, que todos estemos felices. Y ellos sienten o están buscando todo el tiempo formas en las que puedan satisfacer a mamá y satisfacer a papá. Y entonces hacen o toman responsabilidad de emociones.
Entonces, aquí también es importante hacer una revisión y poder tener un lenguaje bastante claro en relación a lo que está pasando para que ellos no se tomen una situación personal. Esto pasa también eh, o pasa con mayor incidencia cuando hay rupturas de pareja, porque entonces el niño también asume esta posición de responsabilidad, si yo hubiera sido un mejor hijo, si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera hecho lo que mamá decía, lo que papá decía, si yo no hubiera llorado, si yo, un montón de hubieras que están en su cabeza y que siente que si hubiera sido diferente esa situación, pues la ruptura no se hubiera dado. Nuevamente, es importante tener un lenguaje bastante claro y asertivo con los niños, liberarlos de esas responsabilidades y de esa culpa para que entiendan que realmente nada de lo que ellos pudieran haber hecho pues iba a cambiar esa realidad. Y claramente en estas etapas también se esperan que hayan problemas de emociones, problemas comportamentales, de vuelta, cambios en el apetito, en el sueño, en las conexiones sociales y en la parte del aprendizaje. Y finalmente, en la fase de adolescentes, que nosotros pues sabemos que algunos de ustedes, papás, ya tienen chicos adolescentes, pues también acá hay un contraste mucho más grande. Los adolescentes ya tienen una capacidad mucho más amplia de comprender lo que es un duelo, lo que es la pérdida, que quizás no la hayan vivido, pero pueden entenderlo como una realidad mucho más cercana a un adulto. Aquí las emociones son más intensas porque, no, pues, porque ya hacen una buena asociación, hay una buena comprensión de lo que significa esta despedida. Entonces, la forma o el mecanismo de afrontamiento no está todavía listo porque todavía su función ejecutiva no está bien madurada. Entonces, pueden haber también picos muy altos y variaciones muy fuertes a nivel emocional y de comportamiento, y el adolescente tiende ya a ir a otro tipo de mecanismos para responder al dolor. Entonces pueden buscarse. Lo que pasa es que se aíslan de su familia, buscan contextos sociales para hacer ese apoyo como red de apoyo, y en ese contexto social pues se abandonan a manejar el dolor desde otra forma. Entonces, aquí es donde a veces lo hacen a través de las drogas, a través del alcohol, a través del sexo, se retraen en la comunicación, les cuesta mucho más hacer este ejercicio de exteriorizar. Por eso, nuevamente, cuando se hacen trabajos tempranos de entrenamiento emocional, pues es siempre cuidándonos hacia este tipo de eventos. Em, Bueno, este es un módulo que tiene mucha información. Vamos a dejarlo hasta acá, esta es primera parte. Lo que les pedimos es que ustedes puedan hacer este ejercicio de observación en casa, de preguntas también si las hay eventualmente, de situaciones que hayan vivido en diferentes momentos con la pérdida de alguien. De repente, no necesariamente tiene que ser la pérdida de un familiar, pero sí, por ejemplo, estos casos en donde han habido grandes cambios que han requerido despedirse de algo, por ejemplo, una mudanza, despedirme de una ciudad, despedirme de mis amigos, no nunca más volverlos a ver. Todos aquí estamos hablando como de este duelo que es grande en relación de la pérdida, pero también los cambios que son significativos. Por acá nos dicen, sí, el desarraigo de vivir en otro país, total, Romina. Esto requiere un duelo, el separarme de mis abuelitos y de mi familia que viven en otro país y yo me voy a vivir a otro lugar, el despedirme de mis espacios, de mis amigos. Eso también es una crisis. Yo los llamo microduelos porque, bueno, también digamos que estos son un poco más pequeños, pero tienen una representación, una connotación muy importante en la vida del niño, así como en la vida de ustedes como padres. Entonces, fíjense de todas estas situaciones que puedan de repente, que hayan
que las hayan transitado ustedes, o más bien que ustedes puedan tener esta información anticipada también, eventualmente, si llegara a pasar. Y pues la idea es que en la siguiente sesión podamos profundizar un poco más también de cuáles son esas herramientas que podemos entonces aplicar en casa, de cómo pueden trabajar ustedes y ayudar a elaborar un duelo adecuadamente. eh, y bueno, y cómo se va transitando con esto y cómo aprendemos a crear también adecuadas redes de apoyo para poder trabajar. Muchas gracias, Andrea. Y llevarlos también a la reflexión. Fíjense que quienes somos ya mamás o papás de niños más grandecitos, la vida es un continuo invitarnos a esto, a despedirnos de ciertas etapas y hay que hacerles duelo. Entonces, pues quienes tenemos ya niños en la etapa de la niñez, pues ya no los tenemos de bebés y entonces tuvimos que hacerles una etapa de duelo a esa etapa de bebés. Y hay personas que fíjense que esto nos ya habla mucho también de qué nos cuesta más o qué nos cuesta menos. Es como yo no quiero que crezcan. Es ahí, esos apegos son los que también al final nos cuestan un poquito más de trabajo elaborar en esa final etapa de aceptación. Y luego, además, no solamente digamos que la muerte es algo para lo que inevitablemente va a pasar para todos, sino además que el niño se va a ir de la casa. O sea, el niño va a ser un adolescente, estamos formando y estamos acompañando en un proceso de autoconstrucción. Y luego viene lo que denominan esta etapa del síndrome del nido vacío, ¿no? Entonces, la vida nos está invitando constantemente a ese desapego, a ese confiar en cada una de las etapas, en cada uno de los sucesos, en que todo siempre ocurre en el momento perfecto, que todo siempre obra para bien y a conservar a pesar del dolor que podamos llegar a tener y experimentar como seres humanos en distintas etapas o en distintos sucesos que nos lleguen a pasar, a conservar una mirada positiva, entendiendo que hay tiempo para todo y que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, pero que también si yo logro tener esta mirada mucho más resiliente y mucho más positiva y desde una certeza de que todo obra siempre para bien, pues va a ser también lo que le voy a poder transmitir a mis hijos, de que al final las pérdidas que vamos teniendo, lejos de que nos quiten algo, nos pueden llegar a fortalecer en algo y a transformar de manera positiva. Entonces, es también, pues, digamos, como lo que les quería transmitir de cierre, agradecerles muchísimo el que estén aquí conectados y nos vemos. Por favor, si tienen algo que comentarnos, si, no, si les surge, envíenos un mensajito a través de Fidias, así lo tenemos en cuenta para la sesión que vamos a tener entonces en 15 días. Bueno, Bueno, familias, les enviamos un abrazo muy grande, les deseamos que tengan una feliz y bendecida tarde y nos vemos entonces en la reunión de mañana. así es, los esperamos. Feliz y bendecida tarde. Chao, chao. Gracias, Andrea. Chao, y hasta luego.